Bendiciones. Amén. Qué bueno es Dios que nos permite estar en su casa nuevamente. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en el templo. Y bueno, también a todos los que nos acompañan en casa, a todas las personas que están conectadas a través de la página de Facebook de la Iglesia Cristiana Reconciliación. Gracias por estar ahí. Qué bueno es el Señor que nos ha dado vida, un nuevo año, nos permite iniciar. Y bueno, lo que más anhelamos es caminar con Él todos los días. Creo que la presencia del Señor es lo mejor. Quizás algún día llegaremos a comprender lo que dijo el salmista cuando expresó: mejor es tu presencia que la vida. De pronto nosotros podemos cantarlo muchas veces o podemos expresarlo, pero el salmista sabía por qué lo decía. Mejor es tu presencia que la vida, decía él. Agradecidos con Dios, es nuestro segundo servicio de domingo. Maravillosa palabra también que recibimos el primer domingo, una palabra para proyectarnos. Recuerde que es Dios quien tiene el control. Amén. Yo sé que usted recuerda esa palabra del domingo pasado y en esta mañana también Dios quiere darnos palabra a cada uno de nosotros. Hay algo que es muy importante para nosotros como Iglesia Cristiana de Reconciliación. Nosotros existimos precisamente para la reconciliación del ser humano. Por eso el nombre que tenemos como iglesia, y no es un nombre que hayamos colocado arbitrariamente. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versos 18 en adelante, habla del ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y que es como si Dios rogara a través de nosotros, a todos los hombres, a todos los seres humanos: reconcíliense con Dios. Es como si Dios rogara cada vez que nosotros nos colocamos aquí, cada vez que se abren las puertas de la Iglesia Cristiana de Reconciliación, es como Dios rogando. Esta palabra rogando es bíblica. Es como si Dios rogase por medio de nosotros a todos los hombres, a todos los seres humanos: por favor, reconcíliense con Dios. Así que antes que dar cualquier otra palabra en esta mañana, quiero hablarte de esa necesidad que tenemos de reconciliarnos con Dios. Usted y yo necesitamos reconciliarnos con Dios. Si usted es una persona que aún no le ha dado a Jesús el primer lugar, si usted aún es una persona que no ha recibido a Jesús en su corazón, que no le ha aceptado como Señor y Salvador, esta mañana Dios te lo recuerda. No quiero aquí hacer una oración para que tú la repitas. Realmente la oración más eficaz es la que tú puedes hacer ahí en intimidad con Dios y decirle: Dios, a partir de hoy yo quiero caminar contigo. Nosotros existimos para eso. Qué bueno que le puedas decir a Dios: perdona mis pecados. Recuerde que desde el huerto de Edén el hombre se separó de Dios por el pecado, por la desobediencia. Y había un gran abismo entre Dios y el hombre. Y ese abismo solo puede ser superado por la cruz de Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Si usted tal vez está buscando cuál es la verdad en medio de tantas cosas, la verdad no es una religión, la verdad es Jesús. Si usted está buscando un camino en medio de tantas cosas, no hay muchos caminos, hay un solo camino hacia Dios y se llama Jesús. Si usted quiere experimentar lo que es la vida, no hay muchas vidas. La vida solamente se experimenta en Jesús. Así que en esta mañana, donde quiera que usted se encuentre, puede ser aquí presencial o tal vez en su casa, desde la comodidad de su casa, quiero recordarte la necesidad de que te reconcilies con Dios, de que vuelvas a Él, como el hijo pródigo volvió a casa un día, después de haber dejado todo, después de haber aún menospreciado a su padre y lo que tenía en la casa de su padre. Él quiso experimentarlo todo, todos los placeres, todo lo que podía experimentar con dinero, y efectivamente lo experimentó todo. Y se dio cuenta que lo que él buscaba estaba en la casa del Padre. Y tomó la decisión valiente de regresar, de volver a Él. Y el Padre le recibió con los brazos abiertos. Hizo fiesta porque su hijo perdido había regresado. Esta no es solamente una palabra para aquel que no ha recibido a Jesús. Es una palabra para aquellos que tal vez hemos recibido al Señor, pero que estamos caminando o tal vez están caminando en una lejanía con Dios. Vuelve a casa. Reconcíliate con Dios. Vuelve a ese primer amor con el Señor. Para eso existimos nosotros, para predicar la reconciliación con Dios. Necesitamos caminar reconciliados con Él.
Esa es la razón por la cual existimos. Así que el Señor te bendiga en gran manera, a ti que estás ahí en casa también. Y bueno, hemos comenzado un año 2021 con muchas expectativas y Dios siempre en este tiempo trae palabra para nosotros, para su pueblo. Y yo quiero invitarle a usted, por favor, a abrir su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 37. Libro de Salmos, capítulo 37, es un salmo bastante conocido. Muchos cánticos se han hecho de este salmo. Y es un salmo de David. Es un salmo que David escribe en su ancianidad. Así que en este salmo hay sabiduría de Dios para nosotros. Hay mucha sabiduría de Dios. David, el Espíritu Santo, Dios a través de David, quiere enseñarnos en esta mañana. Necesitamos palabras, necesitamos ser guiados. Y a esta palabra, a esta meditación la he titulado Encomienda Segura. ¿Cuántos aquí mandan encomienda? Yo creo que casi cada mes enviamos una encomienda o esperamos una encomienda. Y quiero hablarle de una encomienda segura. Ese es el tema, ese es el título bajo el cual quiero meditar con ustedes en esta mañana. Encomienda segura. Y dice Salmo capítulo 37. Oiga, usted que está en casa, por favor busque la Biblia. Nos estamos poniendo bastante cómodos muchas veces. Así que haga el ejercicio, por favor, allá en su casa, busque la Biblia. Bueno, el celular, pero por favor, vuelva al contacto con la Biblia. Quizás hay muchas personas que cuando vuelvan a abrir la Biblia tendrán que comprar algún antialérgico porque no van a poder con tanto polvo. Así que por favor, usted en la casa, saque la Biblia, por favor. Saque la Biblia también, así sea el celular. Pero vamos a leer la palabra. No podemos perder ese contacto con la palabra de Dios. Ella es nuestro alimento. Y dice Salmo capítulo 37, verso 5. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, encomienda al Señor tu camino. Lo repito, encomienda al Señor tu camino. Luego dice, confía en Él y Él actuará. La versión 1960 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y dice el verso 6, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Señor, en esta mañana queremos entregar a ti este tiempo de meditación. Queremos que seas tú, por tu Espíritu Santo, quien nos guíes a través de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz, oh Dios. Ya no queremos seguir escuchando nuestra propia voz, que muchas veces nos dice lo que queremos oír. No queremos escuchar tampoco la voz del enemigo, que quiere decir tantas cosas para extraviarnos, para desanimarnos, para confundirnos. La voz que queremos escuchar en esta mañana es la voz tuya. No queremos escuchar la voz de un hombre lleno de ego y de necesidad de ser reconocido y de decir algo interesante. No, queremos escuchar la voz del Altísimo. Queremos escuchar la voz del Espíritu Santo a nuestras vidas. Es tu palabra la que edifica. Es tu palabra la que exhorta. Es tu palabra la que consuela. Y permite, Dios, que esa sea una realidad en esta mañana. Para las personas que están aquí presencial, pero también para las personas que nos acompañan de una manera virtual. Habla a cada corazón. Habla a nuestras vidas una vez más, así como has hablado a la mía. Y habla a mí también, Señor, y guíame. Que no sean las palabras mías, sino que sean las que tú coloques en mi corazón para tu pueblo que tanto amas. Para cada persona que está conectada, que tú le amas tanto, que has permitido este medio para que tu palabra llegue a sus vidas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces les dije que íbamos a meditar en este tema, encomienda segura. Y seguro que usted ha colocado una encomienda, como le decía al principio, y seguro que ha esperado una encomienda. Y en esta mañana vamos a hablar de cómo Dios dice que podemos encomendar nuestro camino en Él y podemos confiar que Él hará o que Él actuará. Y vamos a hablar de un camino llamado vida. Porque de eso vamos a hablar en esta mañana. Ese camino que es nuestra vida.
Muchas veces en los caminos nos encontramos con bloqueos, con derrumbes que no nos permiten pasar. Y Dios en esta mañana está diciendo que encomendemos a Él nuestro camino. Y quizás en este momento hay asuntos en nuestra vida muy importantes que sentimos que están bloqueados, que queremos avanzar pero que no podemos. Quizás en medio del camino, muchas veces cuando transitamos un camino, podemos llegar a sentirnos sin fuerzas para continuar. A veces desanimados emocionalmente. Muchas vidas se desaniman emocionalmente. Hay momentos de la vida en que el camino es tan duro, en que el camino es tan fuerte, en que nos desanimamos. Nuestras emociones decaen, nuestras fuerzas, nuestro aliento decae. Eso nos ocurre a veces en el camino. A veces estamos confundidos en el camino porque no sabemos a dónde ir. Quisiéramos saber a dónde ir. Quisiéramos tener claro el camino, pero no podemos, no sabemos qué hacer. A veces la vida no es tan fácil como parece. A veces la vida no es tan fácil como tomar un calendario o tomar una agenda y planear nuestra vida, lo que va a ocurrir en el año. Ojalá fuese así de fácil y las cosas se dieran así. Pero ocurre que cuando pasa todo el asunto de el festejo del inicio del año y el final del anterior, nos encontramos con la dura realidad de que no sabemos a dónde ir. Que aunque hayamos planeado tantas cosas, no sabemos ni siquiera por dónde empezar. No sabemos. Por eso Dios trae esa palabra a nuestras vidas en este tiempo. A veces nos sentimos angustiados con una gran cuota de ansiedad al comenzar el año, porque hay cosas que nosotros no hemos podido cambiar, que sentimos que nosotros no hemos podido cambiar en los años anteriores y que en este año también nos sentimos sin fuerzas. Situaciones conflictivas tal vez en el núcleo familiar, situaciones de enfermedad, situaciones de problemas económicos, quizás con deudas y tantas cosas que nos atribulan muchas veces. Un empleo que se pierde o un empleo que no se encuentra. Todas estas son cosas que hacen parte de ese camino, pero que en medio de esta palabra Dios dice: encomienda a mí tu camino, confía en mí y yo voy a actuar. Yo voy a actuar, y es lo que dice Dios. No lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo Dios. Y es la palabra para nosotros en esta mañana. Esta es una palabra para alguien que necesita ver a Dios actuando en su vida. Amén. Esta es una palabra para usted y para mí, que necesitamos ver a Dios actuando en nuestra vida de una manera sobrenatural. Esta es una palabra para alguien que necesita ver el favor del cielo en su caminar aquí en la tierra. Así que yo creo que esa palabra es para mí. Yo creo que esa palabra es para usted que está... Amén. Esa palabra es para todos nosotros. Queremos ver a Dios actuando aún más. Recuerde que todos los días nosotros vemos la misericordia de Dios, pero quizás en este camino hay cosas que anhelamos ver. Necesitamos ver a Dios actuando, y aquí Dios se muestra como aquel que está dispuesto a actuar a nuestro favor. Amén. Necesitamos analizar la Biblia, escudriñar las Escrituras y colocarle la lupa a la Escritura para no hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Hemos leído un texto donde el Señor dice: encomiéndame por favor tu camino, confía en mí y yo voy a actuar. No es algo que te está diciendo el predicador para que te sientas bien. Quizás eso puede ser la moda muchas veces, pero en su contexto te estoy diciendo lo que dice la palabra, lo que el Señor ha revelado al salmista David. Él está diciendo: encomiéndame tu camino, pero por favor confía que yo voy a actuar. Es decir, que Dios está diciendo: yo estoy dispuesto a actuar a tu favor. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor por eso? Aleluya. Gloria sea a Dios. Mire, aquí encontramos a un Dios dispuesto a hacer lo que no se ha hecho. Qué maravilloso es eso. Dios dice: yo estoy dispuesto a hacer lo que no se ha hecho aún. Estoy dispuesto a actuar donde tú no has podido actuar. Es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Estoy dispuesto a quitar todos esos bloqueos de tu camino. Estoy dispuesto a obrar en los ámbitos más inaccesibles, donde tú no has podido entrar, donde tú no has podido llegar. Lo que tú no has podido hacer, yo lo puedo hacer. Y estoy dispuesto totalmente. Solo te pido que encomiendes tu camino.
y que confíes en mí y que yo lo haré. Amén. Un Dios que está dispuesto a traer soluciones a las dificultades más grandes que puedas tener. Aleluya. Un Dios dispuesto a traer resultados diferentes a tu vida y a mi vida y llevarnos a un grado de favor que jamás tal vez hemos experimentado. Así muestra este pasaje a Dios. Y muestra también en este salmo de David, es el Salmo 37, es un salmo que habla mucho de la condición de los malos que prosperan y de la condición de los justos que parece que Dios no se diera cuenta de sus aflicciones. Cuando usted lee este Salmo 37 encontrará la riqueza y de cómo habla Dios a nuestras vidas. Y aquí está Dios mostrándose como alguien que quiere actuar, como alguien que está dispuesto a actuar, que puede hacer lo imposible, que puede crear de la nada, que puede hacer de la nada lo que aún no se ha hecho, que puede ayudarte y ayudarnos a alcanzar lo que no se ha alcanzado. Eso es cuando Dios dice, yo voy a actuar. Pero aquí hay un término que se constituye en un desafío inmenso para usted y para mí. Para usted que está allá en casa, este es un desafío. Es un desafío para los que estamos aquí. Y ese desafío es la palabra encomendar. Quizás cuando hablamos de encomendar, tenemos un concepto muy vago de lo que es encomendar. Muchas personas piensan que encomendarse es echarse una señal y salir corriendo a hacer lo que a mí me parece. Ya me encomendé a Dios. No, esa palabra es muy profunda. Es bastante profunda la palabra encomendar. Investigué y dice que encomendar es encargar a alguien, encargarlo a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. Lo vas a encargar. Tú vas a encargar a Dios tu camino. Y lo que viene es aún mucho más profundo porque dice que es ponerse en manos de alguien. Qué difícil a veces es ponernos en manos de alguien, depender de alguien, aunque ese alguien sea Dios. Amén. Vivimos la vida luchando contra Dios, luchando porque no queremos encomendarle aquellas cosas que son tan valiosas para nosotros, porque quizás dudamos de que Él pueda hacer algo. Encomendar significa entregarse al amparo o protección de otra persona. Mira estas tres palabras: encargar, ponerse en manos y entregarse. Eso no es fácil, aunque muchas veces se trate de hacerlo en las manos de Dios. Luchamos muchas veces contra eso. Alguien diría, qué maravilloso texto, qué texto tan glorioso. Dios me dice que va a actuar, Dios me dice que Él hará. Pero la dificultad muchas veces está en lo que nos toca a nosotros encomendar, porque no queremos encomendar a Dios las cosas. Tu encomienda a Dios. Si tú encomiendas a Dios tu camino, será la encomienda más segura que puedas enviar. Y yo estoy seguro que usted envía encomiendas y recibe encomiendas, pero más rápido que esa encomienda, o mejor cuidada que esa encomienda, no habrá. La encomienda que tú colocas en las manos de Dios. Amén. Encomendar tu camino desafiará tu confianza. Por eso dice el texto, encomienda y confía. Porque es muy difícil encomendar algo sin confiar. Amén. Por eso el reto para nosotros es confiar. La palabra del domingo pasado nos decía que Dios tiene el control y que entreguemos el control. Qué difícil a veces es entregar el control. Qué difícil a veces, hermanos, es encomendar, porque eso representa confiar. Y le haría una pregunta en esta mañana: ¿a quién le encomienda usted las cosas valiosas para usted? Nosotros no encomendamos las cosas valiosas a personas dudosas. Amén. Cuando usted coloca una encomienda, usted va a una empresa reconocida, ¿sí o no? Y pide una garantía de que envíe esta encomienda por aquí. Pero si usted sabe que es una empresa dudosa, que le dicen, mira, en esa empresa las encomiendas se pierden. Ahí trabajaba fulanito que abría los paquetes y se robaba las cosas. ¿Usted la enviaría? Seguro que no.
Nosotros no encomendamos cosas valiosas en personas dudosas. Usted no entregaría la economía de su familia, el futuro de su familia en manos de alguien dudoso. ¿Cuántas personas no han estafado porque han colocado su confianza en alguien que no es confiable? Yo no sé si tú colocarías tus proyectos, tus anhelos más profundos en alguien en el cual no confías. Solo confiamos las cosas valiosas en personas que tienen carácter. Yo creo que usted no encomendaría algo de mucho valor para usted en una persona que tenga buenas intenciones, pero que usted sepa que no tiene el carácter como para cumplir lo que ha prometido. Fulano es buena gente, pero él a veces cumple y a veces no cumple. Seguro que usted no haría eso. De tal manera que si nosotros vamos a encomendar nuestra vida, si vamos a encomendar nuestro camino, no solamente en el año 2021, lo encomendaríamos primeramente en alguien que sea confiable y segundo, en alguien que sea capaz. Yo estoy seguro que usted no confiaría sus obras, sus proyectos en alguien que es incapaz. Usted no confiaría sus proyectos financieros en alguien que todo lo que coge lo quiebra. Yo estoy seguro que usted no lo haría. Usted encomienda lo valioso en personas primeramente que sean capacitadas, pero que tengan carácter como para cumplir lo que han prometido. Amén. Entonces tendríamos que preguntar, si Dios me dice que encomiende mi camino en Él, Dios me está diciendo que encomiende mi vida, que encomiende mis proyectos, que encomiende el propósito en Él. Y me está diciendo que confíe. Tenemos que revisar entonces lo que nos dice la Escritura acerca de Dios, a ver si Él es confiable o no lo es. Tenemos que revisar lo que dice la Escritura de su carácter. Y tenemos que revisar lo que dice la Escritura acerca de si Él es capaz o no es capaz. Amén. Seguramente. ¿Y qué dice la Escritura? En el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 12, la Escritura dice que Él vela sobre su palabra para cumplirla. Es decir, Dios sabe lo que ha dicho y nadie más interesado que Él para cumplir lo que Él ha dicho. Amén. Y quiero en esta mañana exhortar sobre algo. Nosotros en la Escritura tenemos las promesas más seguras que pueden existir. Y por esas promesas Dios responde. Seguro que Dios va a responder por esas promesas. Es más, la Escritura dice que Él está velando, que Él está atento. Es como aquella persona que es muy correcta en su parte financiera, que le gusta pagar todo lo que le prestan. Esa persona ve al otro de lejos y enseguida, ¿qué se le recuerda? La deuda. Yo le debo a fulanito. Y de pronto va donde fulanito, fulanito, te debo. No he podido pagarte, pero espera. Camilo, yo te pago. Espérame, no me está yendo bien, pero te pago. Y tú no tienes que estarle recordando muchas veces o desconfiando de Él. ¿Por qué? Porque Él dice, yo te debo. Y yo estoy velando sobre mi palabra porque yo tengo que cumplirla. Quiero exhortar sobre lo que Dios dice. Hay promesas en la palabra. Las promesas que Dios nos ha dado en la palabra son promesas seguras. Dios no responde por lo que te dijo el profeta al cual Él no envió. Porque mucha gente está más pendiente a que se cumpla la palabra que le dijo el profeta, que tal vez no se sabe si Dios lo envió o no lo envió, a que se cumplan las promesas que Dios te ha dado en la palabra. Muchas veces se dan palabras por las emociones. Pero recuerda que la palabra más segura, la promesa más segura es la que está aquí en la Escritura. Y en este libro de Salmos, capítulo 37, tú vas a encontrar una cantidad de promesas. Como alrededor de todas las Escrituras encontrarás promesas. Promesas que deben estar en su contexto. Porque a veces hay promesas que Dios le da a un pueblo, a una nación, y queremos tomarlas como para nosotros. Necesitamos volver a escudriñar la Escritura. El pueblo de Dios necesita volver a escudriñar la Escritura, a leer la palabra, a estudiarla en su contexto. Amén. Porque hay mucha gente frustrada por ahí,
diciendo que Dios le prometió esto cuando realmente Dios no le ha prometido nada. Necesitamos volver a estudiar la palabra. Estamos hablando de una encomienda segura. Por eso usted debe saber qué es lo que está encomendando y qué es lo que está esperando recibir. Amén. Dios dice que Él vela sobre su palabra para cumplirla. Él está atento a su palabra para cumplirla. Es decir, que no hay nadie más confiable que Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13, acerca del carácter de Dios, le dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Aquel en el cual vamos a encomendar nuestro camino es la persona más fiel que existe. Normalmente nosotros en nuestra humanidad decimos: bueno, me fallaste, te fallo. Tú me fallaste, así que ya no más. Pero dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Así que aquella persona, nuestro Dios, en quien vamos a encomendar nuestro camino, esa encomienda es la más segura. Porque aunque tú seas infiel, aunque yo sea infiel, aunque hemos sido infieles, Dios ha permanecido fiel. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Aleluya. Es más, tenemos que reconocer, hermano, estamos aquí por su fidelidad, no por la nuestra. Amén. Bueno, hablo por mí, ¿no? Hablo por mí. Estoy aquí por la fidelidad de Dios, no por la mía. Estoy aquí porque Él ha sido fiel, a pesar de mi infidelidad. Amén. En Santiago capítulo 1, verso 17 dice, acerca del carácter de Dios, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, escuche esto, no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que nuestro Dios no se mueve como se mueve la sombra. No, nuestro Dios no se acomoda, no. Nuestro Dios permanece ahí. Y todo lo bueno que hay en nuestra vida desciende de Él. Es decir, en esta mañana, si hablamos de que vamos a encomendar nuestro camino a Él, estamos hablando de la persona más confiable que puede existir. Y escúcheme que esto que le voy a decir, que puede sonar más duro o muy duro. Dios es más confiable que tú. Dios es más confiable que yo. Amén. Dios es más fiel con tus cosas que tú mismo. Dios es más fiel con mis cosas que yo mismo. Dios es más fiel con tu vida que tú mismo. Porque a veces hacemos cosas que nos dañan. Amén. Así que, ¿quién es mejor que Él? ¿Quién tiene el carácter como para saber que cumplirá lo que ha prometido? Solo Dios. Dios es más confiable que tú y que yo, porque muchas veces hemos prometido cosas y no las hemos cumplido. ¿Y sabe qué? Muchas veces usted y yo no hemos cumplido lo que hemos prometido, no porque seamos malas personas, sino porque no tenemos la capacidad para cumplir lo que prometimos. Que tal vez en nuestro corazón tenemos ese deseo de cumplir, pero no tenemos la capacidad. Así que tenemos que revisar también acerca de la capacidad de Dios, a ver si Él realmente es capaz de hacerlo. ¿Qué dice la Escritura acerca de la capacidad de Dios? Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Nada hay imposible para Dios. Quizá usted en este año ha comenzado a hablar o a pensar en aquellas cosas que son o que parecen imposibles en su vida. Dios te dice: yo lo hago. Y debes saber que para mí no hay nada que sea imposible. Y esto alimenta nuestra esperanza. Esto tiene que alimentar nuestra esperanza. Tiene que alimentar nuestra fe. Porque Dios dice que para Él nada es imposible. Y si Él ha dicho que lo va a hacer, Él lo hará. Amén. Pero las condiciones son: encomiéndamelo y por favor confía. Es ahí donde está el reto para nosotros. Dios jamás va a defraudarnos. Dios tiene todo el poder para hacer las cosas. Pero la pregunta es: ¿usted y yo tenemos la confianza como para encomendarle las cosas? La Escritura dice en el libro de Génesis capítulo 18 verso 14 que cuando Abraham tenía aproximadamente 99 años y Sara tenía 90 y
Sara ya no podía tener hijos, estéril, le había cesado la costumbre de las mujeres, mejor dicho, imposibilitada para tener hijos. El Señor llega y le dice esta palabra: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Cuando parecía imposible, cuando era imposible, hermano, pero Dios, para Dios, todo es posible. Y cuando Dios nos dice, yo voy a actuar, estamos hablando de que Dios puede hacer aún lo que parece imposible. En Jeremías capítulo 32, verso 27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? En el verso 17 de este capítulo 32 está la respuesta: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Tal vez usted está pensando en muchas cosas que parecen difíciles en este año. Tal vez usted está pensando en algunas cosas que le parecen imposibles. Pero cuando Dios le está diciendo en el Salmo 37, nos está diciendo en el Salmo 37, encomienda y confía y yo voy a actuar, incluye que aun aquello que parece difícil o que parece imposible, Dios lo puede hacer. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Y recuerde que cuando hablamos de encomendar, eso tiene que ver con el cuándo. Porque Dios es cuando dice el cuándo. Tu encomienda llegará en el momento adecuado. Dios sabe cuál es el cuándo. Y eso tiene que ver con el tiempo de las cosas. Recuerde que Dios unge a David a través del profeta Samuel y le dice: vas a ser rey, pero eso no fue al mes siguiente. Ni siquiera fue el mismo año. Pasaron aproximadamente de 12 a 13 años. José comenzó a soñar una cantidad de sueños, pero recuerde que el cumplimiento de ese sueño no vino enseguida. Fueron aproximadamente de 12 a 13 años. Así que tenemos que confiarle a Dios el cuándo. Dios sabe cuándo es el mejor tiempo. Abraham en Harán recibe nuevamente ese llamado para ir a la tierra prometida. Y Abraham recibe ese hijo de la promesa aproximadamente 25 años después. Pero todos estos hechos ocurrieron en el momento adecuado. En el mejor momento para ellos y en el mejor momento para darnos la enseñanza a nosotros de que aunque parezca difícil, que aunque parezca que ya no hay tiempo, que aunque parezca que el tiempo se acaba, Dios puede cumplir lo que Él ha prometido. ¿Cuántos alaban al Rey? Así es. Tenemos que encomendar a Dios el cómo. Solo Dios sabe cómo lo va a hacer. Recuerde que cuando Dios decide hacer la obra con Daniel en Babilonia, lo hizo a través de la cautividad. Vino una cautividad difícil para ellos. Recuerde que cuando Dios le promete a David que va a ser ungido, lo que vinieron fueron persecuciones, pero a través de todo eso Dios estaba obrando. Cuando le dijo a José, vinieron los sueños de José, lo que se vinieron para José fueron multitud de problemas y usted lo sabe, pero a través de todo eso Dios estaba ¿qué? Actuando. Así que confiémosle a Dios el cuándo, confiémosle el cómo y también confiémosle el dónde. Yo creo que es posible que en esta mañana hayan personas que están batallando con Dios acerca de el dónde debe actuar Él. Tal vez le está diciendo: Dios, yo quiero en tal parte, yo quiero esto y quiero que sea en tal parte. Tienes que confiarle a Dios el dónde, porque los dónde de Dios son impresionantes. El Salvador del mundo, ¿quién iba a pensar que Dios lo iba a levantar de una pequeña aldea llamada Belén? Los dones de Dios son sorprendentes, los dones de Dios serán sorprendentes para tu vida, pero tenlo por seguro que aunque parezca el lugar más pequeño, aunque parezca el lugar más insignificante, ahí Dios va a hacer lo que quiere hacer en tu vida. Amén. Grande es el Señor, aleluya. Así que deja de pelear con Dios acerca del dónde. Dile: Dios, lo encomiendo y tú sabrás dónde. Amén. Recuerda que Dios llevó a José a Egipto. José ni siquiera imaginó que sus sueños podían ser en Egipto. Y llevó a Daniel a Babilonia, el imperio más grande. Quizás hay personas que están luchando con Dios sobre cosas grandes que Él quiere hacer, sobre el ensanchamiento del territorio que Dios quiere hacer en su vida. Y no te estoy hablando como hablan algunos predicadores, el ensanchamiento del territorio. No, estoy hablando del plan que Él tiene con tu vida. Estoy hablando de lo que Él quiere hacer para su gloria, no para tu gloria. Amén. Para su gloria, no para la tuya. Así que en esta mañana
Debemos recordar que si vamos a encomendar el camino, nuestro camino, lo estaremos encomendando en la persona más confiable que puede existir y en la persona más capaz que puede existir. Dios puede hacerlo. Amén. El asunto de la confianza es algo que nos reta. Porque ¿qué es la confianza? La confianza es la certeza de que su presencia y nuestra fe en la palabra están en una perfecta sintonía. Eso es la confianza. Amén. Por eso en este Salmo 37 dice: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Eso es lo que Dios te pide. En el Salmo 37, verso 25 dice una expresión de confianza de David, que ya es anciano, y dice: he sido joven y ahora soy viejo. Pero mire cómo expresa él su confianza. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria. Nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Está hablando del justo. David tiene esa confianza. Esa es la confianza del justo. Y estamos hablando de un hombre que ya es anciano y dice: nunca he visto un justo en la miseria. Nunca lo he visto en la miseria. No he visto a los justos mendigando pan. Así que eso es confianza. Y quiero ya hoy, terminando, hablar de un asunto, algo que parece imperceptible en este texto, pero dice que Él exhibirá tu justicia como el amanecer, tu justa causa como el mediodía. Al predicar la palabra tenemos que ser muy responsables, porque hay mucha gente que piensa que Dios está repartiendo bendiciones y repartiendo bienes sin importar cuál es tu carácter o tu forma de actuar. El salmista dice: exhibirá tu justicia y tu causa justa como el amanecer y como la luz del mediodía. Usted quizás está esperando cosas de Dios, pero hay algo que es muy importante, y es que Dios quiere que usted y yo enderecemos nuestro camino. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Aplaude fuerte al Rey. Porque quizás esa es la parte del mensaje que a mucha gente no le gusta. Quizás esa es la parte del mensaje que a mucha gente no le gusta, pero quizás es la parte que más te va a bendecir. Porque nosotros como predicadores podemos mantenerte toda la vida diciéndote y hablándote de las promesas de Dios y no hablándote de lo que Él quiere que tú hagas para que se cumplan esas promesas. El Señor quiere que tú camines en justicia. El Señor quiere que yo camine en justicia, porque Dios no lleva causas injustas. Porque Dios no pelea por causas injustas. Y esto tiene que ver contigo y conmigo, que tenemos que comenzar a examinar nuestra vida, comenzar a caminar en rectitud, quizás a ser justo con aquellas personas con las cuales no hemos sido justos. Amén. El Señor está diciendo eso. Él hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justicia o tu justa causa como el sol de mediodía. ¿Sabe además qué dice en el Salmo 37, verso 23? Dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Por favor, no sigan ese engaño de que usted puede caminar como quiera delante de Dios y que Dios se va a agradar de usted. Olvídese de eso. Si usted quiere ver más de Dios en su vida, si queremos ver más de Dios en nuestra vida, tenemos que comenzar a caminar como a Él le agrada. Tenemos que comenzar a mirar dentro de nosotros cómo estamos caminando. Dice el verso 24 acerca de aquel que agrada a Dios, dice: podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Qué maravilloso es eso, cuando tu manera de vivir agrada a Dios. Por eso Dios te dice: mira, yo voy a encomendar, yo voy a llevar tu camino y voy a actuar en tu camino, pero asegúrate que lo que estás colocando, que esa encomienda que estás colocando ahí, sea una encomienda justa. Que tú estés actuando con justicia, que lo que estás llevando, que ese camino en el cual tú quieres ir, sea un camino de justicia. Amén. Este es un desafío para nosotros.
para comenzar a agradar a Dios en muchas cosas, para comenzar a ser justos con el prójimo. Porque muchas veces, hermano, hay cosas que estamos haciendo que no son justas con alguien. Amén. Quizás cosas que no son justas con mi prójimo, con mi vecino, con mi familiar. Cosas que quizás no son justas aún con mi esposa, con tu esposo, con tus hijos. Cosas que no son justas con tu hermano. Cosas que no son justas con alguien. Cosas que no son justas con un compañero de trabajo. El Señor nos dice, yo voy a llevar tu camino. Voy a actuar, pero asegúrate que sean causas justas. Amén. Camina con rectitud. En el verso 27 de este Salmo 37 dice, apártate del mal y haz el bien. Y mire esta promesa tan maravillosa, dice, y siempre tendrás donde vivir. Amén. Alábale, qué promesa maravillosa. Gloria. Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás donde vivir. Siempre. Es decir, no te preocupes por el lugar donde vas a vivir. No te preocupes que te quieren sacar. No te preocupes que parece que no tienes nada. No te preocupes, preocúpate por agradarme a mí. Siempre tendrás donde vivir. Siempre. Dice las Sagradas Escrituras. Y dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes lo son fieles. Tenemos que caminar en fidelidad con el Señor. Salmo 37, verso 8 dice, el Señor protege la vida de los íntegros. El Señor protege la vida de los íntegros. Y su herencia perdura por siempre. Así que hay hasta herencia para los fieles. Amén. Y mire lo que dice aquí. Les recuerdo que estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Dice, en tiempos difíciles. Oh, qué palabra, qué promesa. Qué promesa, hermanos. De esta promesa usted se puede agarrar. Se puede agarrar ahí. No se desprenda de ahí de esa promesa. Si usted camina en justicia, mire lo que dice la palabra. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Amén. Fuerte ese aplauso para nuestro Dios que es fiel. Aleluya. Así que lo que nos dice la palabra en esta mañana, el Señor dice, encomienda, confía en mí, yo voy a actuar, pero asegúrate de que tu modo de vivir sea un modo que agrade a Dios. Cuando usted va a enviar una encomienda a una empresa tal, ahí no le preguntan si usted es buena persona o si es mala persona. Ahí usted no le preguntan si usted ama a sus hijos o no los ama. A ellos no les importa eso. Ellos simplemente van a llevar la encomienda. Pero a Dios sí le importa. ¿Sabes por qué? Porque lo que más quiere Dios es la salvación de tu alma. Porque lo que más quiere Dios es trabajar en tu vida. Eso es lo que más quiere Dios. Porque más allá de las cosas que tú quieres, hay algo que es más importante. Y es tu alma. Trabajar en ti, eso que se llama fe, sin lo cual es imposible agradar a Dios. Amén. Y este tiene que ser un camino de adoración, y con esto termino. Porque ¿sabes lo que dice el Salmo 37, verso 4? Normalmente los predicadores nos centramos en este verso. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Porque sabe, cuando tú encomiendes delante del Señor tu camino, tu vida, esos planes, lo que te toca hacer es deleitarte en Él. Vivir una vida de adoración. ¿Sabes por qué? Porque Satanás muchas veces te va a llegar a decirte, esa encomienda que tú enviaste, eso que tú le has confiado a Dios, eso se está demorando. Y es más, te digo, eso se perdió por el camino. Satanás va a querer murmurar a tu oído y va a decir, encomienda, eso a Dios se le olvidó. Satanás va a querer decirte, eso no es para ti. Eso que tú estabas esperando se lo dio a fulano, pero a ti no. Tú no eres la persona adecuada.
Satanás va a querer susurrar cantidades de cosas a tu oído. Pero cuando tú encomiendes en Dios tu camino, tu vida, lo más valioso, tu futuro, tendrás que mantenerte en adoración, deleitándote en Él, declarando tu confianza en Él, diciendo: yo sé que mi encomienda está segura. Yo sé que mi Dios es confiable. Yo sé que mi Dios no cambia. Yo sé que mi Dios, aunque haya una tormenta en el camino, Él llegará. Amén. Yo sé que mi Dios, aunque haya cantidades de inconvenientes en el camino, aunque se hayan atravesado tantas cosas en el camino, mi Dios llegará con eso que yo le he encomendado. Mi Dios llegará. Mi Dios es fiel. Mi Dios es confiable. Mi Dios es confiable. Mi Dios todo lo puede. Amén. Ese es nuestro Dios. Y eso es deleitarse. Es adorarle. El enemigo puede decir tantas cosas. El enemigo puede llegar y decirte: hey, te estás volviendo viejo y nada que... te estás volviendo vieja y lo que esperabas que esa encomienda se perdió, mi hijita. Él podrá decirte tantas cosas. Pero tu encomienda es una encomienda segura porque la has confiado en aquel que es el más seguro de todos. Satanás querrá decirte: ve y toma tu encomienda. Debiste llevarla tú mismo. Ve y quítale esa encomienda, o encuéntralo donde esté y encárgate tú mismo de eso, porque si tú no lo haces, no creas que Dios lo va a hacer. Todas esas cosas puede decirte el enemigo muchas veces. Te dirá tal vez que estás perdiendo tu tiempo. Hemos hablado de una encomienda segura. El Señor te dice, una vez más, no te lo digo yo, te lo dice la palabra. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él actuará. Le decía que esta era una palabra para aquellos que necesitan ver a Dios actuando una vez más en su vida. Para aquellos que necesitan ver a Dios haciendo cosas extraordinarias. Que necesitan ver a Dios actuando en su caminar en la tierra. Que necesitan ver al cielo actuando en su caminar y en su actuar aquí en la tierra. Tu encomienda es una encomienda segura. Quiero pedirte que estés sobre tus pies un momento. Y que podamos decirle a Dios en esta mañana: Dios, quiero encomendarte lo más valioso, que es mi vida. Que puedas decirle en esta mañana, usted también que está allá en su casa, que pueda decirle a Dios con toda sinceridad: quiero encomendar delante de ti aún aquellas cosas que me han preocupado durante tanto tiempo. Decirle: Dios, quiero encomendarte en mi futuro. Decirle: Dios, quiero encomendarte mi casa. Hombre, usted que está tan preocupado por su casa. Usted que está preocupado por tantas cosas que usted no puede solucionar. Mujer, tú que estás preocupada por tantas cosas a las cuales no le ves solución. Dile: Señor, quiero enviar esta encomienda, quiero colocar esta encomienda en ti. Y quiero confiar. Quiero confiar. Quiero confiarte el cuándo. Quiero confiarte el cómo. Quiero confiarte el dónde. Tú sabrás dónde lo harás. Tú sabrás cuándo llegue. Y estoy seguro de que cuando eso llegue será el momento adecuado. Ayúdame a agradarte, a caminar en justicia. Ayúdame, Señor, a que mi manera de vivir te agrade. Quiero colocar todo eso delante de ti. Porque sé que tú eres fiel. Sé que tú eres fiel, que tú eres confiable, Dios.
No quiero caminar en el desespero. Quiero confiar. Quiero confiar y confiarte todo lo más valioso que tengo. Quiero confiarte mi vida, mi futuro. Quiero confiarte esos planes, esos deseos en mi corazón. Quiero entregarlos a ti. Ayúdame a confiar. Vamos, usted que está ahí en su casa, exprésele a Dios, es su tiempo, es ese momento donde te diriges a Dios, donde respondes a su palabra, donde le dices: Dios, quiero confiar. Porque tú todo lo que comienzas lo llevas a su final. Tú no dejas las cosas a medias. Dios, aunque hay luchas en este momento en mi vida, yo sé que mi vida está en las mejores manos. Te confío a ti todo, Dios. Quiero esperar en ti. Declárale tu confianza a Dios en esta mañana. Sabes, Dios hará más de lo que tú imaginas. Te sorprenderá que Dios hará más de lo que tú imaginas. Más de lo que esperas. Más de lo que esperas. Dios vela por su palabra para cumplirla. Vamos, exalta al Señor. La buena obra empezó. Vamos, Él es fiel en completar. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel. Vamos, Él es fiel. Lo completará en tu vida. Dile: Dios, aquí está mi encomienda, aquí está mi vida. Mis anhelos están en ti. En este año 2021 entrego todo mi ser en tus manos. Todo, absolutamente todo. En ti está mi confianza. Yo te creo, Dios, yo te creo que no me defraudarás, que no me dejarás. Que lo que me has prometido llegará. Sí, llegará. Aunque el panorama sea difícil, sé que llegará. Aunque haya estorbos, yo sé que llegará. Sé que llegará. Llegará a tiempo. Llegará a tiempo, llegará a tiempo. La buena obra empezó. Sí, llegará. Porque lo he entregado en las mejores manos. Serás fiel en aquel que es confiable, en aquel que no cambia, en aquel que no se mueve. Eres fiel en
de lo que ha dicho. Porque Él tiene todo poder. Él lo cumplirá en tu vida. Él lo hará en ti, Él lo hará. Así como lo ha prometido, solo confía en Él y agrádale. Si las luchas que enfrentas a tu esperanza, Aleluya.